Muy buenas tardes, señoras y señores. He perdido la voz. Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo acto de la Real Academia de San Romualdo. Muchas gracias, señora alcaldesa, por su presencia, señor almirante, jefe de Estado Mayor de la Flota. Y tiene la palabra la ilustrísima señora doña Adelaida Bordés para hacer lectura del acta. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada por esta Academia el pasado 27 de marzo de 2019 y recogida en el acta número 339, se acordó incluir en el programa de actos del presente curso 2019-2020 la conferencia titulada Orígenes históricos de la Guardia Civil, con motivo del 175º aniversario de su creación, a cargo del ilustrísimo señor coronel don Jesús Narciso Núñez Calvo, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras. Expresándonos su satisfacción al comunicarle el acuerdo, el acto quedó fijado para hoy, martes 25 de noviembre. Será presentado por el ilustrísimo señor don Teodoro López Moratalla, académico de esta. Muchas gracias, señora Adelaida Bordés. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Teodoro López Moratalla para proceder a presentar al conferenciante. Hola, Benia. Excelentísimo señor presidente, excelentísima alcaldesa, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, ilustrísimos compañeros académicos, señoras y señores. Desde antiguo, el hombre ha conmemorado el aniversario de hechos, acciones y logros que en algún momento han contribuido al desarrollo de la sociedad. Y cuanto más redondo es un aniversario, más relevancia adquiere, entendiendo por redondo aquel cuyo ordinal es como mínimo múltiplo de 5. Estas celebraciones son justas y necesarias, sirviendo de nexo con el pasado y desarrollando el sentimiento de orgullo de pertenencia a un colectivo. Al celebrar estos aniversarios, hacemos patria. En ese sentido, 2019 está siendo un año especial, pues conmemoramos el 5º centenario del inicio de una de las mayores gestas de la humanidad, de la que los españoles debemos sentirnos especialmente orgullosos. Me refiero, como habrán supuesto, a la primera circunnavegación completada por Juan Sebastián Elcano entre 1519 y 1522. Esta hazaña se compara, no sin razón, con la llegada del primer hombre a la Luna, cuyo 50 aniversario, curiosamente, también celebramos este año. Pero además, en 2019 se han cumplido 500 años de la llegada de Hernán Cortés a México. Hecho memorable, pero que lamentablemente ha pasado prácticamente desapercibido. Esta tarde nos hemos dado cita para conmemorar otro aniversario redondo, ya que el pasado mes de marzo se cumplieron 175 años del Real Decreto por el que se crea la Guardia Civil, y la Academia de San Romualdo ha querido contribuir con este acto a celebrar esta notable efeméride. Considero totalmente ocioso ponerles en antecedentes de qué es la Guardia Civil, la querida y respetada benemérita, calificativo con el que se conoció al cuerpo después de que se le otorgase la Gran Cruz de la Orden Civil de Beneficencia en octubre de 1929. Aunque mucho antes de este reconocimiento, los guardias civiles ya se habían ganado el respeto de los ciudadanos gracias a la protección de los caminos que ejercieron en el siglo XIX, a su integridad y a su capacidad de servicio y sacrificio. Y es que su fundador, el duque de Ahumada, dotó al cuerpo de un código moral que plasmó en la Cartilla del Guardia Civil, publicada en 1845, al año siguiente de la fundación, cuyo primer artículo dice: el honor ha de ser la principal divisa del Guardia Civil. Debe, por consiguiente, conservarlo sin mancha. Una vez perdido, no se recobra jamás. Este principio tiene continuidad plena en el lema «El honor es mi divisa», que actualmente siguen ostentando con orgullo. Esta tarde tenemos el privilegio de contar con el coronel Jesús Núñez Calvo,
que actualmente es el jefe de la Comandancia de Algeciras. Con seguridad que en el desempeño de su relevante cargo ha acumulado material y experiencias más que suficientes para pronunciar varias conferencias que serían del interés de todos nosotros. Pero en relación con el 175 aniversario de su cuerpo, que hoy nos ocupa, nos va a hablar de los orígenes históricos de la Guardia Civil. Y como enseguida verán, sería muy difícil encontrar a alguien más cualificado para ello. El coronel Núñez es natural de Palma de Mallorca, ingresó como cadete en la Academia General Militar de Zaragoza en 1981, saliendo teniente de la Guardia Civil en 1986. Desde entonces ha desarrollado una brillante carrera, de la que haré un breve resumen para no alargarme en exceso. Así ha sido jefe de distintas unidades, desde subsectores de tráfico hasta policía judicial, a lo largo de toda la geografía española, como Guipúzcoa, Tenerife, Melilla o Cádiz. Desde agosto de 2015 es, como ya les he dicho, el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras. También ha participado en operaciones de mantenimiento de la paz y misiones en el extranjero en Bosnia y Herzegovina, Nicaragua, Irak, Líbano y Guatemala. Ha realizado 23 cursos de formación, como el curso de actualización para el desempeño de los cometidos de oficial general, el de operaciones de mantenimiento de la paz o el de especialización en la investigación de fondos procedentes del tráfico ilegal de drogas, por citar alguno de ellos. Está en posesión de 30 condecoraciones nacionales extranjeras y 8 felicitaciones con anotación en la hoja de servicios. Y es legionario de honor, regular de honor y paracaidista almogávar de honor. Aunque lo anterior es solo un esbozo de los notables méritos alcanzados por el coronel Núñez, seguro que se han hecho una idea acertada de la gran categoría profesional de nuestro conferenciante de hoy. Categoría que ya podríamos intuir por la importante responsabilidad que le ha sido encomendada en el campo de Gibraltar. Pero a esta magnífica faceta castrense, el coronel Núñez incorpora una notable y destacada formación humanística, ya que es doctor en Historia por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. A pesar de la exigencia propia del servicio, Jesús Núñez ha sido capaz de desarrollar una ingente labor en este campo, siendo autor o coautor de 21 libros y monografías y de 335 artículos. Ha sido ponente en 52 cursos, jornadas y seminarios, es académico correspondiente de la Asociación Española de Escritores Militares y colaborador del Servicio de Estudios Históricos de la Guardia Civil. A modo de ejemplo, les comento que a causa de sus investigaciones históricas, impulsó que el Ayuntamiento de San Fernando dedicase una calle al que fuera director del observatorio, Tomás de Azcárate Menéndez, dedicatoria que se realizó finalmente en 2001. Y antes de dejarles con el docto verbo del conferenciante, no puedo resistirme a recitar los versos de la estrofa con la que comienza y finaliza el himno de la Guardia Civil, que dicen: viva España, viva el rey, viva el orden y la ley, viva honrada la Guardia Civil. Muchas gracias. Muchas gracias, don Teodoro López Moratalla. Tiene la palabra el ilustrísimo señor coronel don Jesús Núñez Calvo para pronunciar su conferencia. Hola, presidente, alcaldesa, almirante. Buenas tardes a todos. Bueno, primero quiero agradecer al gentísimo señor presidente y a la Junta de Gobierno de la Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes el estar aquí. Por supuesto, a mi presentador, al ilustrísimo señor capitán de navío, don Teodoro López Moratalla, tanto por sus amables palabras como por haber sido mi introductor de embajadores ante esta Real Academia. Por supuesto, agradecer a todas las autoridades presentes, civiles, militares y diplomáticas, así como, por supuesto, a todos ustedes, al público, ¿no? Primero, por dedicar su tiempo a escucharme, por su afecto y cariño a la Guardia Civil, porque, evidentemente, la mayor parte de ustedes están precisamente por ese gran cariño que sienten hacia nuestro benemérito cuerpo, que es la Guardia Civil.
y por acompañarnos en nuestro 175 aniversario que celebramos durante todo el año y que evidentemente es una efeméride muy importante para la Guardia Civil y yo creo que para todos los españoles de bien. Con carácter previo, quiero también mostrar mi satisfacción personal, primero por estar en la isla de León, en San Fernando, ciudad donde nació mi padre, mis tíos, mi abuela paterna, mis bisabuelos, etc. Nací en Palma de Mallorca como hijo de marino, pues los hijos de marino nacemos donde nuestros padres están destinados. Y nací en Palma de Mallorca, pero mi corazón siempre ha sido isleño. Para mí, estar en este centro de congresos, antiguo Cine Almirante, los que tenemos unos cuantos años ya lo recordamos, donde hace 50 años ya por 5 pesetas veía una película y luego me iba a merendar a los hermanos Picó, que ya no existen, o la mallorquina, que afortunadamente sigue persistiendo, ¿no? ¿Quién me iba a decir a mí que cuando era un niño pantalón corto y venía aquí, yo vivía entonces en la calle San Diego de Alcalá, esquina con las Cortes, terminaré dando una conferencia en lo que es el antiguo Cine Almirante como coronel de la Guardia Civil? Bueno, una satisfacción tremenda. Les voy a invitar a que me acompañen a un recorrido histórico, porque me gustaría que cuando salgan de aquí, pues conozcan y entiendan un poco las razones por las que fue necesario crear un cuerpo como la Guardia Civil y por qué, entendiendo sus raíces, entendiendo sus cimientos, 175 años después seguimos estando y manteniendo pues el mayor número de efectivos y el mayor despliegue territorial. Primero vamos a retrotraernos un poco en el tiempo y cómo era la situación en España en las primeras décadas del siglo XIX. Esa España era una España muy complicada, era una España muy convulsa. Era cuando la Guardia Civil se funda en 1844, España llevaba arrastrando 4 décadas terriblemente complicadas, con problemas muy graves de carácter económico, de carácter político, de carácter social, derivados, como ocurrió desde el principio con el siglo XIX, de graves conflictos bélicos. Habíamos padecido y sufrido la guerra de la independencia. San Fernando, precisamente junto con la ciudad de Cádiz, fueron 2 de las ciudades que, gracias a frenar el avance del invasor francés, pudieron precisamente mantenerse bajo la bandera española todo el tiempo, entre 1808 y 1814. Luego también España sufría el proceso de emancipación de nuestras colonias de Hispanoamérica entre 1810 y 1826. Habíamos tenido en 1823 la invasión de los llamados 100.000 hijos de San Luis para deponer lo que había sido a ese momento y acabar con lo que había sido el trienio liberal y restaurar en su sentido más puro el absolutismo más tremendo de Fernando VII. Aquello supuso no solamente el fin del trienio liberal, que había constituido otra vez volver a recuperar nuestra Constitución de 1812, sino que fue el principio de la década ominosa que llegó hasta 1833 con el fallecimiento de Fernando VII. Pero cuando parecía que podía haber algo de luz y de paz y de tranquilidad y prosperidad para la España de aquella época, emprendimos la primera guerra civil carlista, la primera de las 3 que padecimos, que duró entre 1833 y 1840, porque al fallecimiento de Fernando VII pues empezó el conflicto sucesorio entre la hija Isabel II de Fernando VII y el conflicto de su hermano Carlos, que quería disputar el trono. Todo aquello supuso un elevadísimo coste económico, debido tanto al sostenimiento del esfuerzo bélico, la logística, el armamento, los pertrechos. Un elevadísimo coste humano, no solamente en pérdidas humanas y la cantidad de heridos, de inválidos que quedaron, sino también la pérdida de mano de obra trabajadora. Una destrucción importantísima de propiedades y recursos, muy importante en el ámbito rural. Más del 80% de aquella España era una España profundamente rural que no tiene que ver con la España de hoy. Edificios, edificaciones, etcétera, etcétera. Todo aquello inducía y provocaba y alimentaba un grave problema de seguridad pública, una gran inseguridad ciudadana, una gran inseguridad en los caminos. No había libertad de movimientos, ni de personas ni de mercancías, porque cuando iban por los caminos sufrían los ataques, los asaltos de aquellas partidas de bandoleros. Aquello perjudicaba muchísimo a la economía
y a la riqueza y al crecimiento de un país. Si las mercancías y las personas no pueden moverse con libertad y con seguridad, no crece el comercio. Si no crece el comercio, no crece la economía. Y si no hay economía, evidentemente no hay dinero, no hay prosperidad, ¿no? La situación era una situación realmente muy mala. ¿Qué era lo que había en el Estado entonces? ¿Cómo intentaba el Estado solucionar aquellos problemas? Pues lo intentaba solucionar mediante el empleo del ejército y luego de la milicia nacional que había nacido de la Constitución de 1812. Pero no eran una fuerza policial, no había todavía una institución policial desplegada en todo el territorio nacional para velar precisamente, como dice nuestro himno, que hemos empezado con la última estrofa, que es viva el orden y viva la ley, es decir, por velar el orden y la ley. El emplear la fuerza militar no era una solución idónea. ¿Por qué? Primero porque las unidades militares que deben trabajar y actuar conforme a la doctrina militar de forma reunida, había que fraccionarla en pequeños destacamentos a lo largo de los caminos para dar seguridad. Eran misiones policiales y no eran misiones militares, con lo cual no estaban preparados para ello. Sobre todo si tenemos en cuenta que los ejércitos entonces estaban formados por una recluta forzosa, precisamente de sus miembros, y no eran profesionales. De hecho, la misión que tenían, conforme al artículo 356 de la Constitución de 1812, que daba al ejército permanente, era la defensa exterior del Estado y la conservación del orden interior. Es decir, le encargaba al ejército precisamente la vigilancia del orden interior, porque no había entonces ninguna fuerza de ámbito policial de carácter estatal. ¿Quiénes se encargaban de la seguridad con carácter general por las provincias de España? Los ayuntamientos, las diputaciones, etcétera, contratando y pagando precisamente a personas que se encargaban de ello. Luego había que añadirlo un problema que ha sido también gravísimo en España, y aparte de la seguridad pública, era la defraudación fiscal. Eso causaba un grave perjuicio a la Hacienda del Reino, porque si se defraudaba no se pagaban impuestos, no se pagaban tasas, no se recaudaba el dinero de los aranceles, y encima sufríamos porque como España es un país que está abierto a la mar, precisamente al contrabando que nos venía principalmente por vía marítima, sin olvidar el que nos venía también por zona terrestre a través de Francia. Todo aquello, bueno, pues si no se podía recaudar dinero, pues no se podía sostener el Estado, ¿no? Pero tampoco había ningún cuerpo por parte del Estado que persiguiera precisamente ese contrabando, esos defraudadores de la Hacienda. ¿Qué era lo que se hacía? Se recurría a lo único que había entonces, que era el ejército, para ello. Ya cuando llegó el trienio liberal, que el trienio liberal entre 1820 y 1823 fue un ensayo interesante, como todos los sistemas nada es perfecto, tuvo también sus muchos problemas, ¿no? Y sus muchas carencias y déficit, pero fue innovador y creó el primer resguardo militar de rentas. Lo que pasa es que fue muy efímera su existencia, como fue la del propio trienio liberal. Después, ya con el absolutismo de Fernando VII, se creó en febrero de 1825 una columna especial de infantería y caballería, es decir, fuerzas del ejército español, para perseguir al contrabando y auxiliar a lo que era el resguardo de Hacienda en aquella época. 2 años después llegó con verdadera visión de futuro. Por desgracia, como tantos proyectos, no llegó a funcionar, no llegó a ponerse en marcha, pero la propuesta de una solución policial fiscal que fue por un Real Decreto, curioso, 13 de mayo de 1827, un 13 de mayo que luego, como veremos, tanto significa para la Guardia Civil. La historia a veces se repite y tiene esos pequeños guiños de complicidad. Decía, en la línea más interesante de ese Real Decreto, decía que por el Ministerio de la Guerra se procediese a la creación de una fuerza especial, separada del ejército, que velara por los caminos, que asegurara la tranquilidad del reino, hiciese respetar la justicia y persiguiese o contribuyese a la persecución de los defraudadores de la Real Hacienda. No se desarrolló como tantos otros proyectos. Poco podía pensarse en 1827 que un siglo después sería realidad ese proyecto, gracias a la ley de 15 de marzo de 1940, donde el Cuerpo de Carabineros, que sería fundado pocos años después, en 1829, pasó a integrarse en la Guardia Civil, con lo cual se aunó un cuerpo policial encargado de seguridad pública, de seguridad ciudadana, con un cuerpo de vigilancia fiscal, de represión del contrabando. En ese Real Decreto
de marzo de 1929, precisamente este año se celebra el 190 aniversario del Cuerpo de Carabineros, pero como el Cuerpo de Carabineros desapareció, pues nadie le celebra su cumpleaños, aunque la Guardia Civil, como asumimos su historia, pues sí que lo reivindicamos, ¿no? Era un cuerpo militar, como eran todos los cuerpos que tenían más o menos supervivencia en aquella época, porque la estructura de la sociedad que había y del Estado daba pocas posibilidades de desarrollo a los cuerpos de naturaleza civil. Y en su artículo 2 decía claramente, larguísimo, es un real decreto larguísimo, pero yo me quedo simplemente con una frase que realmente, además, como se habla en castellano antiguo, se entiende muy bien. Decía, se establecía para la seguridad y vigilancia de las costas y fronteras, hacer la guerra al contrabando, prevenir sus invasiones y reprimir a los contrabandistas, y para afianzar con respetable fuerza a favor de la industria y comercio nacionales la protección y fomento que procuran las leyes nacionales. El problema de la policía fiscal ya estaba resuelto. Se creó una policía fiscal para vigilar costas, fronteras y cualquier zona que pudiera ser proclive al contrabando. Pero quedaba todavía pendiente el problema de la seguridad pública a nivel nacional. Había una verdadera necesidad para ello, pero era un problema que necesitaba una respuesta policial. No servía una respuesta militar para ello. Fracasaron sucesivos y diversos cuerpos de seguridad, no por culpa de los propios cuerpos ni de la naturaleza de los mismos, sino precisamente por la inestabilidad política que no permitía el afianzamiento, el desarrollo de ello. Voy a empezar, entre los muchísimos que hay, por un proyecto que fue muy interesante porque se parecía bastante un poco a la filosofía de lo que luego sería la Guardia Civil, que era la Legión de las Salvaguardias Nacionales, que fue fundado precisamente y creado el proyecto por el padre de nuestro fundador, del segundo duque de Ahumada, y lo creó su padre, que era don Pedro Agustín Girón Las Casas, ministro de la Guerra, entonces primer duque de Ahumada. En 1820 lo presentó a las Cortes con el ánimo de que fuera aprobado. Era un cuerpo de ámbito nacional, carácter militar, destinado exclusivamente a lograr la paz y la seguridad interior del país, para que el ejército no tuviera que hacerse cargo de ello, pero fue rechazado por votación parlamentaria porque se consideró que era una medida tentatoria a la libertad y desorganizadora de la milicia nacional. Hay que pensar que estamos en el trienio liberal y entonces se era muy celoso de mantener la Constitución de 1812. Fue un adelantado en el tiempo, pero no pasó de estar sobre el papel. Hubo tres instituciones que fueron importantes dentro de la seguridad pública antes de la creación de la Guardia Civil. Las tres desaparecieron antes de que llegara la Guardia Civil. Y para nosotros constituyen también, es un antecedente histórico. Todas las instituciones de seguridad pública para nosotros son antecedentes sobre los cuales hemos ido luego creciendo, porque ha sido a base de las lecciones aprendidas, las experiencias. Primero era un cuerpo militar que se llamaba de celadores reales. Fue creado en 1823 al inicio de la invasión francesa de los Cien-Hijos de San Luis para restaurar, como hemos dicho antes, el absolutismo en España. La norma decía, en cada provincia debe haber una compañía. Todos los cuerpos nacieron siempre con vocación de ampliarse a nivel nacional. La realidad es que ningún cuerpo, hasta que llegó a la Guardia Civil, consiguió implantarse y desplegarse a nivel nacional. En Zaragoza se implanta la primera compañía. 2 años después dicen que hay que crear, que tiene que ser entidad de regimiento, pero esa plantilla nunca llegó ni a crearse ni a desarrollarse. Formaba parte del arma de caballería del ejército, por eso de ir a caballo y llegando, corriendo a los caminos y llegando a todos los sitios con mayor celeridad que las fuerzas de infantería, que lógicamente iban a pie, y dependían de la Superintendencia General de la Policía a efectos de servicio. ¿Pero qué ocurrió? Pues 2 años después, tras varios informes negativos de la propia Superintendencia de la Policía, volvió a ser reducido de regimiento a compañía. Y en 1827 se decidió que solamente estuviera circunscrito a Madrid, que es donde estaba la Corte. Muchos de los cuerpos policiales no llegaron a salir prácticamente de Madrid, que era donde había realmente el interés, y terminó por desaparecer. Luego tenemos nuestra Policía General del Reino, que no era un cuerpo militar, era un cuerpo civil, que fue creada por Real Decreto de 8 de enero de 1824. Un proyecto muy interesante y que para la Guardia Civil es también nuestro antecedente histórico, como es también para la Policía Nacional. En su artículo 14 decía: sin perjuicio de los derechos de la jurisdicción real ordinaria, de las jurisdicciones privativas
y de los de las autoridades gubernativas, como ayuntamientos o juntas autorizadas por las leyes en sus casos respectivos, en su punto 11º, la persecución de los ladrones, de los pueblos y de los caminos, así como para acordar recompensas extraordinarias para conseguir su captura. Nació con una voluntad también de desplegar y de poder llegar a todas las provincias de España. En su artículo 15 disponía que la policía, para el desempeño de sus funciones, que precisara el auxilio o cooperación de Fuerza Armada, podría utilizar, ya dice, interín establece un cuerpo militar especialmente encargado de la seguridad de los pueblos y caminos. Es decir, el legislador, en ese momento, cuando crea la Policía General del Reino, ya va con la idea de circunscribirlo a lo que van a ser los núcleos urbanos, que en aquel momento son muy pequeños, muy escasos, todavía con una España del más del 80% rural, y dedicar la vigilancia del ámbito rural de los caminos a un cuerpo militar. Y en caso de que sea necesario invocar el auxilio de los comandantes militares, de los ayuntamientos, jueces y tribunales, o de los jefes de la Real Hacienda, por el tema del contrabando, y de cuantos tengan fuerza armada que disponer. La Policía General del Reino supuso un significativo avance respecto al resto de instituciones de seguridad pública de la época. Sin embargo, tuvo un problema, como le ocurrió a otros muchos cuerpos, que fue su singular y excesiva vinculación a implicaciones políticas. Nunca, lección aprendida, debe mezclarse seguridad pública e intereses políticos. Y eso fue lo que hizo el absolutismo. El absolutismo era una época convulsa, con problemas precisamente contra el gobierno absolutista, y entonces fue utilizada con unos intereses muy políticos la Policía General del Reino, lo cual impidió que luego al final terminara de desarrollarse y crecer en el resto de las provincias. Aquello provocó que no solamente terminara de desarrollarse un proyecto muy interesante, sino que por un Real Decreto de 2 de noviembre de 1840 terminó declarándose su disolución. El tercer cuerpo fue el de Salvaguardias Reales, que era un cuerpo militar creado en 1833 y fue inicialmente integrado por 500 hombres. También fue puesto bajo la dependencia de la Superintendencia General de la Policía de Madrid. Dicho cuerpo estaba destinado solamente a prestar servicio en Madrid y las inmediaciones, y tenía que servir de base para crear un cuerpo de más de 10.000 efectivos y que fueran la fuerza uniformada de policía española de carácter militar, y de los cuales 2.000 serían de caballería. ¿Qué ocurrió? Pues que, fruto de los vaivenes políticos y de los conflictos internos, pues en 1839 llegó a desaparecer. Nos encontramos en 1840, se había abolido ya la Policía General del Reino, y ya cuando se hace el decreto de la abolición, dice el propio Real Decreto dice que hay que proponer con toda urgencia la organización que debía tener la Policía de Protección y Seguridad Pública, ejercida por las autoridades que la ley reconoce. Y dicha organización se terminaría demorando más de 3 años como consecuencia, entre otras cosas, de las sucesivas crisis políticas y cambios de gobierno que padeció la nación. Mientras tanto, la seguridad pública era peor, sin que todavía existiera ninguna institución de ámbito estatal para velar expresamente por su mantenimiento. Y ese desolador escenario que tenía la seguridad pública española, que era perfectamente reflejada gracias a las cartas. Los historiadores, las cartas son fundamentales. Los historiadores dentro de 50 o 100 años no sé qué van a estudiar, porque como todo se escribe por correo electrónico ahora y todo se borra, pues no van a poder tener ninguna carta firmada ni por un duque de Ahumada, ni por un ministro, ni por nada, porque todo se pierde en correos electrónicos y cosas de esas, ¿no? Bueno, pues esa carta, les voy a leer ante un párrafo, y es una carta que le envía el ministro de la Guerra, el mariscal de campo Manuel de Mazarredo, la escribe el 31 de diciembre de 1843 y se la envía al ministro de la Gobernación, que es José Justiniani Ramírez de Arellano. Y ese párrafo es realmente significativo porque es lo que un ministro le escribe a otro ministro el último día de ese año 1843, donde le dice, después de muchas cosas, termina diciéndole, siendo continua la diseminación en que se encuentra la mayor parte de las tropas de infantería, caballería y milicias, a causa de la persecución de ladrones y malhechores, de todas las especies, a que están constantemente destinadas en innumerables partidas y destacamentos, en términos de no poder como conviene al servicio de las guarniciones y demás que les son peculiares, y no pudiendo por esto de dejar producir males intensos,
como vuecencia conocerá, a la disciplina del ejército. Las unidades militares trabajan reunidas y bajo el control de sus mandos. Si las segregamos y las ponemos en pequeños pelotones, pequeños grupos, pues evidentemente la cohesión y la disciplina, pues eso afecta mucho. Y más con una tropa que no era en ese momento nada voluntaria, sino que era forzosa, de recluta forzosa y con un número elevadísimo de deserciones. Se hace preciso tratar de remediarlo, lo cual pudiera hacerse por medio de una fuerza pública, que bajo la dependencia inmediata del Ministerio de la Gobernación del digno cargo de vuecencia y con la denominación que fuese más adecuada, se organizase convenientemente, relevase a las tropas de aquel servicio y se encargase de él en todos los pueblos y demás puntos de la superficie de la península. Es decir, el ministro de la Guerra le estaba diciendo al ministro de la Gobernación: oiga, creen ustedes una fuerza pública que releve a las fuerzas militares. Nosotros nos vamos a dedicar a defender España de los enemigos exteriores y háganse usted cargo de la seguridad pública. ¿Y por qué lo hizo un ministro al otro? Porque en ese momento no existía en diciembre del 1843. Esa carta, y evidentemente todo lo que se debió negociar alrededor, tuvo su peso específico. Y se dio el primer paso realmente firme, serio y con vocación de futuro para afrontar el problema de la seguridad pública, que fue el 26 de enero de 1844, bajo el gobierno de Luis González Bravo, que se crea por Real Decreto en el seno del Ministerio de la Gobernación el ramo de protección y seguridad. En ese Real Decreto, que es muy importante, y tras reconocerse, y abro comillas, la abolición completa de la policía trae su origen del año 1840, se afirmaba que era indispensable que el gobierno pudiera velar eficazmente por las personas y los bienes de todos, creándose por la creación de una nueva policía, porque el ejército no podía estar velando por la seguridad ciudadana, la seguridad civil de los españoles. Consecuente con ello, comenzaba su articulado decretando que el Servicio de Protección y Seguridad Pública estaría exclusivamente a cargo del Ministerio de Gobernación de la península y de sus respectivos agentes en las provincias. Otra vez nacía un cuerpo con una voluntad, como todos los anteriores que le precedían, de ser de ámbito estatal, cosa que hasta entonces no se había conseguido. Y en su artículo 10, el ministro, que tenía que proponer con la urgencia que el servicio público reclama, la organización de una fuerza especial destinada a proteger eficazmente las personas y las propiedades, cuyo amparo es el primer objeto del ramo de protección civil. El segundo paso se da el 28 de marzo, que lo ha dicho el introductor, el presentador, todavía bajo la presidencia de González Bravo, que se dicta un Real Decreto que disponía la creación del Cuerpo de Guardias Civiles, de carácter civil y dependiente del Ministerio de la Gobernación, con, abro comillas, con el objeto de proveer al buen orden, a la seguridad pública y a la protección de las personas y de las propiedades, fuera y dentro de las poblaciones. No obstante, respecto a organización y disciplina, iba a depender de la jurisdicción militar. Hoy día está perfectamente definido lo que es un cuerpo civil y un cuerpo militar. En el siglo XIX era el marco jurídico era completamente distinto y legislativo la legislación era completamente distinta, y entonces era muy normal que hubiera cuerpos de naturaleza civil sometidos, en cambio, sin embargo, a la disciplina y a la jurisdicción militar, con todo lo que ello implicaba. Aparte, como cada parte estábamos en guerra, pues estábamos con problemas internos de orden público o de seguridad pública, pues estaban implantadas pues la legislación militar para ser juzgados conforme a ello. ¿Pero por qué se hacía esto? Porque no había ningún cuerpo policial uniformado. Entonces se había creado el cuerpo de guardias civiles para que fuera la policía uniformada en ese momento de España. En el inicio de su exposición de motivos no dejaba duda alguna de su trucamiento con ese famoso decreto del año 26 de enero de 1844. Y dice en un párrafo: el gobierno ha menester una fuerza siempre disponible para proteger a las personas y a las propiedades, y en España, donde la necesidad es mayor, por efecto de sus guerras y disturbios civiles, no tiene la sociedad ni el gobierno más apoyo ni escudo que la milicia o el ejército, que son inadecuados para llevar este objeto cumplidamente sin prejuicios. Es decir, una vez más, en la norma también del 28 de marzo del 44, dicen que no disponemos de ninguna fuerza policial que se haga cargo de la seguridad ciudadana, tanto en el interior de las poblaciones como fuera de ello. 2 semanas después, el Ministerio de la Gobernación, 12 de abril, dispone que se organice la Guardia Civil por el Ministerio de la Guerra,
Habida cuenta el deseo de Isabel II de ofrecer un alivio y una recompensa a la clase militar tan acreedora que se ha hecho por su lealtad, su valor y su constancia durante la última guerra y en repetidas ocasiones. La última guerra había sido la primera guerra carlista. Cuando hay una guerra se moviliza mucha gente. Cuando llega la paz se desmovilizan a las personas. Claro, ¿qué es lo que ocurre con tantos cuadros de mando, con tantos oficiales? Porque a la tropa las licencias y vuelve al campo, vuelve al arado, vuelve a las cosechas, pero ¿qué hacías con los cuadros de mando? Entonces había un superávit de exceso de cuadros de mando. Entonces dijeron, bueno, pues con esos cuadros de mando vamos a seleccionar los mejores para que sean los que organicen ese cuerpo. Y 3 días después se comisiona al mariscal de campo y segundo duque de Ahumada, Francisco Javier Girón Espeleta, como director de organización de la Guardia Civil. Por cierto, decirles que el duque de Ahumada es una persona muy vinculada a la provincia de Cádiz, no solo porque, y todavía sigue existiendo, la finca en Villamartín del Rosalejo, que es donde redactaría luego, años después, la cartilla, sino porque pasó toda su niñez durante el asedio de las tropas francesas a la ciudad de Cádiz. El duque, mientras su padre estaba peleando y luchando en la batalla de Bailén, pues el niño entonces, futuro duque de Ahumada, segundo duque de Ahumada, estaba con su abuelo precisamente detrás de las murallas de Puerta de Tierra, donde pasó todo el tiempo, hasta que terminó la guerra. El duque de Ahumada se encontraba entonces como mariscal de campo destinado en Barcelona y desempeñaba el cargo de inspector general militar. El 20 de abril presentó un informe a los ministros de Estado, que entonces equivaldría a Asuntos Exteriores, y al de la guerra, sobre todas las cosas que había que mejorar, ¿no? Y la verdad que el duque de Ahumada fue tan convincente en su exposición y motivación que le autorizó a redactar unas nuevas bases para reorganizar ese Real Decreto del 28 de marzo. Aquí es donde llega una cosa que es fundamental, y es la Guardia Civil, que nace con vocación de ser un cuerpo civil, se transforma en un cuerpo militar. Todavía la Guardia Civil no había sido desarrollada, había sido, como tantos otros cuerpos, estaba sobre el papel. Hay un cambio de gobierno, se hace cargo del gobierno de España, el teniente general Ramón María Narváez Campos, que era capitán general de Castilla Nueva, y el día 3 de mayo del año 1844 asume la presidencia del Consejo de Ministros y la cartera del Ministerio de Guerra. Confirma en su cargo al duque de Ahumada y le apoya en todo lo que había propuesto. Y fruto de esa propuesta, el duque de Ahumada, ese 13 de mayo de 1844, acordemos 13 de mayo de 1827, se crea un Real Decreto por el cual se transforma esa Guardia Civil, que iba enfocada como una policía civil del Ministerio solamente de la Gobernación, a ser una policía de naturaleza militar, que la siguió manteniendo 175 años después, y que esté bajo dependencia del Ministerio de la Gobernación para los temas de seguridad ciudadana, pero que tenga una vinculación muy importante y fuerte con el Ministerio de la Guerra. Ese Real Decreto llegaría, y ya voy concluyendo, ese Real Decreto fue muy importante porque de ahí nació lo que sería, y realmente germinó la semilla de lo que sería hoy, de lo que hoy es la Guardia Civil. Esa dependencia, el cambio que fue importante, lo dice y lo expone en su preámbulo. Dice que el nuevo cuerpo, en todas partes, en todas ocasiones, sabe presentar como el primer agente del gobierno y el primer sostenedor de la tranquilidad y seguridad pública. Queda sujeto, conforme a su artículo 1, al Ministerio de la Guerra en lo concerniente a organización, personal, disciplina, material y percibo de saberes, y del Ministerio de la Gobernación en lo relativo a su servicio peculiar y movimiento. Luego, por un Real Decreto del Ministerio de la Gobernación de 9 de octubre, se aprueba su reglamento de servicio, donde se dispone que el nuevo cuerpo tiene por objeto fundamental la conservación del orden público, la protección de las personas y las propiedades dentro y fuera de las poblaciones, así como el auxilio que reclamase la ejecución de las leyes, convirtiéndose luego en lo que sería la policía judicial, tal y como establece nuestra ley orgánica, nuestra ley de enjuiciamiento criminal, que data de 1882, pero que ya la anterior es de una década anterior, de 1872, y todavía seguimos con ella. Y la única institución que define con nombre y apellidos es cuanto la que existía, que era precisamente el cuerpo de la Guardia Civil. 6 días después, el 15 concretamente de octubre de 1844, se crea esta vez con un Real Decreto el Ministerio de la Guerra, el Reglamento Militar.
Y luego, finalmente, y se ha hablado aquí precisamente de ello en la presentación, se dotó al cuerpo del tercer y trascendental texto vital, que es su código deontológico, que es la cartilla del Guardia Civil, que fue redactada por el propio Duque de Ahumada en esta provincia, en la finca del Rosalejo, que posiblemente alguno de ustedes lo conozca y tenga oportunidad de conocerlo, cuyo primer artículo, como bien han dicho al principio, reza: el honor ha de ser la principal divisa del Guardia Civil, debe por consiguiente conservarlo sin mancha. Una vez perdido, no se recobra jamás. Y termino y concluyo con unas palabras, una de las frases que se deben a un insigne escritor, que es Benito Pérez Galdós, dedicado a la Guardia Civil. Fue publicada en su 10ª y última novela de la tercera serie de los episodios nacionales, titulado Bodas Reales, con motivo del enlace matrimonial de Isabel II con su primo Francisco de Asís de Borbón en 1846. En pleno arremetimiento con Luis González Bravo, presidente del Consejo de Ministros, a Pérez Galdós no le caía nada bien la figura de Luis González Bravo, presidente del Gobierno entre diciembre de 1843 y mayo de 1844, dejó para la posteridad una histórica y premonitoria frase dedicada a nuestro benemérito instituto. Y es, y abro comillas, y no fue su gobierno de 5 meses totalmente estéril, pues entre el miserable trajín de dar y quitar empleos, de favorecer a los cacicones, de perseguir al partido contrario y de mover solo por hacer ruido los podridos telares de la administración, fue creado en el seno de España un ser grande, eficaz y de robusta vida, la Guardia Civil. Y así fue. Grande por tener el más extenso despliegue territorial en España y en sus colonias de ultramar, con el mayor número de efectivos. Eficaz porque consiguió que los caminos de la nación fueran seguros, lo cual nunca antes había sido logrado con anterioridad. Y de robusta vida porque sobrevivió a guerras civiles, cambios de régimen político y gobiernos de clase. Hemos cumplido 175 años. Felicidades a todos, muchas gracias y larga vida a la Guardia Civil. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Bueno, pues con motivo del 175 aniversario de la creación del Benemérito Instituto de la Guardia Civil, pues hemos tenido ocasión de disfrutar de la exposición de un prolijo y detallado trabajo de investigación histórica para ilustrarnos a todos en los inicios y los orígenes de este benemérito cuerpo que todos queremos y admiramos, por supuesto. Muchísimas gracias, mi coronel, por esta magnífica conferencia y enhorabuena por ello. Quiero hacerte un pequeño recuerdo de esta ocasión. Aquí un escudo. Este es el cartel que hemos editado. Precioso, además, y felicito además al autor del cartel porque, vamos, ¿Qué anda por ha ahí? sido que andar, no sé por dónde andará, pero, vamos, enhorabuena por el cartel, porque la verdad que es magnífico y desde todos los puntos de España y en nuestra dirección general, puedo decir que ha gustado muchísimo cuando lo envié a Madrid. Muchísimas gracias al autor, digo autora, que no sé qué hizo. Don José Contero, que me parece que está con nosotros. La señora alcaldesa tiene la palabra. Pues muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Al ponente, hoy en San Fernando, en su tierra, en su casa, donde le gusta, como ha dicho y a mí me consta, estar y compartir momentos con todos los isleños y isleñas. Así que Jesús Coronel, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. Presidente, compañeros de la Corporación Municipal, autoridades que nos acompañan, miembros de las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad, que también diviso a lo largo de la sala hoy repleta para escuchar
esta interesante conferencia, académicos, entidades y colectivos de San Fernando, que también se encuentran, incluso provinciales como ONCE o Cruz Roja, que nos acompañan hoy aquí. Buenos llamados, ¿no?, ante la invitación de la academia, pero también ante, bueno, la posibilidad de escuchar a una de las personas, bueno, que más horas puede dedicar y ha dedicado a lo largo de su vida a la investigación, en este caso histórica, y en relación con la Guardia Civil. Estamos acostumbrados a ver, bueno, pues artículos publicados en relación a distintas cuestiones, y la verdad es que era necesario, presidente, que estuviera aquí y que pudiera dedicar en uno de los espacios de la cultura, del conocimiento más importantes de esta provincia, que es el curso académico de la Academia de San Romualdo, una conferencia como la que hoy hemos escuchado. En sus palabras, no solamente bueno, podemos apreciar un gran conocimiento, fruto de investigación, de horas de trabajo y de estudio, sino también una pasión hacia la Guardia Civil, una pasión hacia su trabajo, y eso es algo que caracteriza sobre todo a las personas que se dedican a la seguridad, a mantener el orden, la justicia, porque no solamente se trata de un trabajo, sino que requiere valores, requiere principios, requiere fortaleza y en este caso también pasión, como la que nos ha trasladado, demostrado y hemos sentido junto al ponente hoy a escuchar esos orígenes de la Guardia Civil en el 175 aniversario. Precisamente en el lema que la Guardia Civil ha querido dedicar los 175 años a nuestro lado, contribuyendo a la seguridad ciudadana. Es lo que se persigue, es el fin, es el objetivo, y a día de hoy podemos sentirnos orgullosos de que llevan 175 años consiguiéndolo. Enhorabuena, ponente, enhorabuena, academia, por tener la programación que tienen, y por supuesto también Teodoro, enhorabuena y muchas gracias por la presentación. Muy amables, gracias. No, espérate. La Real Academia, por supuesto, agradece la presencia de la señora alcaldesa, almirante, autoridades locales, civiles, militares, corporación municipal, señoras y señores académicos, excelentísimas y ilustrísimas autoridades, señoras y señores. Quiero anunciarles el próximo acto de la Academia, que será la inauguración de una exposición que tiene el título de Zurbarán, la luz imposible. Es una exposición realizada por un colectivo fotográfico gaditano que, basándose en la obra de Zurbarán, ha creado una visión muy original que creo que les va a gustar. La inauguración irá acompañada de una pequeña conferencia a propósito de Zurbarán, que dará don Juan Antonio Lobato García, y eso tendrá lugar el martes 19 de noviembre a las 19:30 aquí en esta misma sala, y después pasaremos al local inferior para inaugurar lo que es la exposición. Nada más, les convoco el 19 de noviembre a 19:30. Y nada más, se levanta la sesión. Muchas gracias.